Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, desde donde sea que estén conectados. En este momento aquí me aparece que son unos 60 dispositivos que están conectados. Entiendo yo que detrás de algunos de ellos habrá más de una persona, así que gloria a Dios por eso. De todas formas, aprovechen a compartir este mensaje con otros. Si bien se puede compartir luego de haber hecho la transmisión, es bueno siempre que haya un buen número de personas mirándolo en vivo, a fin de que muchas más puedan escuchar de este mensaje, siendo de que generalmente YouTube, Facebook, cuantas más personas están mirando en ese momento, luego lo colocan encima para que pueda ser encontrado con más facilidad estos videos. Bueno, hermanos queridos, miren, hemos llegado al último tema de esta semana, el cual se titula La crisis que se avecina y la fe de Jesús. Probablemente algunas personas que nos están escuchando escuchen por primera vez lo que vamos a decir. Puede ser que otras no, pero la cuestión es que hoy Dios quiere hablar a cada corazón que nos está escuchando. Quiere hablar al mío, al de las personas que son parte de esta transmisión y al corazón de ustedes, de cada uno de ustedes, hermanos queridos. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el título y el tema, que tiene que ver, repito, con la crisis que se avecina y la fe de Jesús. Quizás tú te preguntes de qué forma estos dos eventos se relacionan. La crisis que se avecina y el otro no es un evento, sino un estado en el cual las personas deben encontrarse poseyendo eso que justamente ahí dice que es la fe de Jesús. Sé que hemos orado, pero me gustaría, antes de abrir la palabra de Dios, nuevamente rogar a Dios que nos ayude, que perdone nuestros pecados y que nos ayude a poder avanzar con esta temática conforme a su voluntad. Poderoso Dios que estás en los cielos, gracias porque tú nos das la vida y porque nos permites en esta hora, a pesar de nosotros ser indignos, de compartir tu palabra con tanta gente, a fin de que tu palabra, que es una palabra viva, pueda transformar los corazones de quienes la escuchen. Ruego en esta hora, amado Dios, que tu Espíritu Santo pueda cuidar de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que está escuchando, de los equipos, de la transmisión, a fin de que realmente sea tu nombre el exaltado en esta noche. Ruego perdón por nuestros muchos pecados y te pido todo sin merecerlo, pero en el bendito y poderoso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar diciendo lo siguiente. Miren, yo no sé ustedes, pero yo no creo ser el único ser humano en este mundo, sé que no, gracias a Dios no, que percibe que los días parecieran estar transcurriendo rápidamente. Hay agitación en el mundo, fatiga y mucho estrés. Esto no debería sorprendernos, ya que la Biblia lo profetizaba, lo anticipaba desde hace más de 2600 años en uno de los tantos libros que aparecen, en este caso en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4. Ahí en el libro de Daniel se nos dice claramente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Aunque esto, como mencioné al principio, no debería sorprendernos, sin embargo, sí debería advertirnos, lo cual es algo diferente. Las profecías, hermanos queridos, no fueron escritas para que cuando sucediesen los eventos que la profecía describe, fuésemos sorprendidos y tomados por sorpresa. No, es justamente todo lo contrario. Pablo, a las personas a quienes les escribía, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, como ustedes ven allí en pantalla, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que si bien las cosas que están pasando en el mundo pueden llegar a sorprendernos, no deberían, si realmente nosotros estamos estudiando la Biblia a la luz de lo que Dios quiere que nosotros estudiemos, guiados por el Espíritu Santo, pero sí debería advertirnos de que hay un día que se aproxima y que nosotros debemos estar preparados,
no como las personas que están en tinieblas, que son sorprendidas por el ladrón. Por eso la misma palabra de Dios, la cual se conoce como la palabra profética más segura, de la cual Pedro habla también, dice el apóstol Pedro, hacéis de la cual, de esa palabra profética, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esa palabra profética más segura, de acuerdo a ese texto, evidentemente tiene por finalidad alejarnos de las tinieblas, que no estemos en tinieblas, para que, como dice Pablo, aquel día no nos sorprenda como ladrón. La razón, por lo tanto, por la cual Jesús anunció también las profecías que aparecen en su palabra, fue por lo que él mismo indicó, que se puede ver claramente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, ahí ustedes tienen dos textos muy conocidos. En Juan capítulo 14, versículo 29, dice claramente la Biblia, dice Jesús, palabra del Señor, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Así que Jesús anticipaba las cosas diciéndolas con un objetivo, y ese objetivo claramente aquí se nos dice que es que creamos. También esta idea se repite en varios otros textos, apenas voy a colocar uno más en esa línea donde Jesús dice, mas os he dicho estas cosas en Juan 16:4, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que nosotros vemos que a lo largo de las Escrituras hay muchas señales que fueron descritas en la Biblia, incluso por el mismo Señor Jesucristo, que indicarían que la venida, que su venida, que la venida de Jesús ocurriría en breve tiempo. Jesús comparó esas señales con las ramas tiernas de una higuera que muestran que el verano está cerca. Eso ustedes lo pueden ver claramente en Mateo capítulo 24, en el versículo 32, donde Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que nosotros podemos ver claramente que el tiempo y los eventos que suceden frente a nuestros ojos, y no creo ser el único que está percibiendo estas cosas, que los eventos y el tiempo que está ocurriendo frente a nuestros ojos parece transcurrir de forma apresurada. Por lo menos eso también es lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Se nos dice que los últimos días de la historia de este mundo están por culminar. ¿Cómo lo podemos saber? Porque hay señales en las profecías que así lo indican. Y cada uno de nosotros, hermanos queridos, está siendo llamado por Dios a que tomemos la mayor decisión de todas. ¿Dejaremos de rechazarlo a Él, el autor de nuestra salvación, a fin de que vivamos para siempre? ¿O decidiremos dejar de existir nosotros para siempre? Evidentemente, nosotros tenemos que decidir lo que Dios quiera que decidamos, pero para poder hacerlo nosotros necesitamos aferrarnos a Él como nunca antes y no dejarnos mover por nuestra voluntad pecaminosa, sino por la voluntad del Altísimo. Fíjense que incluso el mismo Jesús, cuando oró en el Getsemaní, dijo, Padre mío, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Inmediatamente antes del capítulo 14 del libro central, del capítulo, perdón, inmediatamente antes del capítulo 14, que es el capítulo central del libro de Apocalipsis, tenemos el capítulo 13. En ese capítulo 13 hay muchas señales. El capítulo 13 es un capítulo cargado de profecías asombrosas y tiene por finalidad advertirnos, informarnos que nuestra lucha no es una lucha tal como lo dice Efesios 6:12, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. Así que allí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se encuentra algo muy interesante. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis es un capítulo que no es extenso, pero no lo vamos a estudiar hoy completo. Sin embargo, me gustaría leer y que estudiemos juntos algo que aparece desde el versículo 3, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Allí dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11.
Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El día martes estudiamos un poquito en cuanto a este capítulo 13. Ahora vamos a profundizar un poco más. Fíjense que esa segunda bestia, esa otra bestia, dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16 y versículo 17. Y ahí termina Apocalipsis 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sería una empresa, como yo les mencionaba hace un momento, casi imposible en tan poco tiempo como en el que disponemos hoy, abordar con detalle minucioso cada aspecto de esta profecía. Sin embargo, veremos en profundidad elementos allí presentes que están en donde acabamos de leer en esta profecía, que son los que, de acuerdo a la Biblia y a los textos de Ellen White, articularán la situación política, religiosa, económica y social del mundo entero. En primer lugar, algo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta es lo que se nos dice allí en esos textos. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se describe ahí en esos versículos un poder descrito como una bestia que sube de la tierra, a partir del versículo 11. Nosotros sabemos que ese poder es Estados Unidos de Norteamérica. Si no lo sabías y te interesa comprender más acerca de este asunto, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. No sé si ya mismo va a aparecer en pantalla ahí el teléfono o no, pero deja tus comentarios y di quiero saber más del asunto en los comentarios y nos vamos a poner en contacto contigo. Así que ahí se describe un poder que está representado por una bestia que surge de la tierra, y ese poder son los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, ese poder, esa segunda bestia, dice la Biblia que tiene un poder de alcance mundial. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia dice que hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia. No dice que algunos, dice que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia. Por otro lado, se nos dice también, en tercer lugar, que la primera bestia que aparece descrita principalmente desde el versículo 1 al 10, no significa que los demás versículos no hablan de la primera bestia, obviamente que hablan, pero esa primera bestia nosotros sabemos que es un sistema religioso, político, que se conoce como el papado de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No estoy hablando aquí de nuestros queridos hermanos católicos, sino del sistema católico romano, el cual se describe allí en Apocalipsis capítulo 13. Por otro lado, en cuarto lugar, se nos dice que la segunda bestia es un símbolo de la nación de Estados Unidos de Norteamérica, como vimos en el punto número 2, o en el punto número 1, perdón, pero se nos dice también que esa segunda bestia que representa a Estados Unidos también es el lugar donde surge el protestantismo apóstata, que de acuerdo a lo que se nos dice hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego a la tierra delante de los hombres. Y esas señales, de acuerdo a lo que hemos visto, tienen la finalidad de engañar a los moradores de la tierra. Observen lo siguiente que les voy a mostrar ahí en la diapositiva. Ahí ustedes tienen, no sé si se ve, espero que sí, se ve muy chiquito, pero ahí es interesante notar algo. En la Biblia se mencionan generalmente 3 palabras que aparecen en griego
para referirse a los hechos sobrenaturales que Dios hacía mediante Jesús. Esas palabras traducidas al español son señales, prodigios, y la tercera, la primera es señales, la segunda prodigios, y la tercera maravillas o milagros. La primera, que es señales, se expresa en el griego como semeion, eso significa señales. Prodigios en griego es teras, y maravillas o milagros, que a veces se traducen de una forma o a veces de otra, es la palabra dunamis o dinamis. Lo interesante es que esas tres palabras que se refieren a los milagros que hizo Jesús, nosotros podemos ver claramente que aparecen, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 22, donde allí se nos dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, ahí aparece esta primera palabrita, también traducida como milagros, del griego dunamis, prodigios, del griego teras, y señales, del griego semeion, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que estas tres palabras describen los hechos sobrenaturales que Jesús hacía, o mejor dicho, que Dios hacía mediante su amado Hijo Cristo Jesús. Pero lo interesante es que también esas mismas tres palabras, a veces todas juntas y a veces no, también se usan para describir los poderes engañosos de Satanás, como ustedes pueden percibir allí en pantalla, donde dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, voy a leer 3 versículos allí, donde dice en el versículo 8 en adelante: y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando de un momento determinado en torno a la segunda venida de Jesús. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, ahí aparece otra vez la palabrita, dunamis, o también se puede traducir como milagros, y señales, ahí está la palabra semeion en griego, y prodigios, que es la palabra teras. Y dice que este poder, señales y prodigios son mentirosos. Interesantemente, en el versículo 10 también dice que tiene engaño, porque dice que hace esto con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que nosotros tenemos ahí esta situación que se genera justamente para engañar a las personas. En quinto lugar, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis 13, del versículo 11 en adelante que leímos hoy, obviamente los otros textos también, pero no disponemos tiempo ahora, es interesante que ese poder engañoso, ese poder enemigo de Dios, tiene el propósito de engañar o lograr, como ahí veíamos, que los habitantes del mundo adoren a la bestia. No espera ese poder que sean adoradas, que las personas adoren a ese poder, sino que ese poder dirige la atención de las personas del mundo a la primera bestia que hemos visto, que es el poder papal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que repito, no estamos hablando de nuestros queridos hermanos católicos, estamos hablando acerca de lo que la Biblia enseña sobre ese sistema de esa iglesia. En sexto lugar, también nosotros podemos ver que si bien al principio ese poder evidentemente usará la persuasión para convencer a las personas de que tienen que hacer lo que ese poder, esa tercera bestia, en este caso Estados Unidos, el protestantismo apóstata, indica que tienen que hacer, lo cual la persuasión, como ustedes sabrán, si son lectores de la Biblia, es algo característico de Satanás. Finalmente, será no a través de la persuasión, sino a través de la coerción que las personas del mundo van a ser llevadas para ejecutar cosas en contra de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que va a haber coerción? Bueno, acuérdense, la palabra coerción en esencia es una presión que se ejerce sobre alguien para forzar la voluntad o la conducta de esa persona. ¿De qué forma ese poder presionaría la voluntad de esa persona? Esas son algunas de las cosas que vamos a ver. Ahora, interesantemente, si bien mencioné que al principio generalmente se utiliza la persuasión, finalmente será la coerción, ya que se nos dice claramente que este poder intentará obligar mediante la pena de muerte a todo aquel que no adore a la bestia. Y en séptimo y último lugar, interesantemente, aparte,
este poder coercitivo, se nos dice que usará la economía mundial para lograr sus fines, ya que se nos dice que ninguno podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca o el número de la bestia, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que nosotros allí tenemos unas claras características de lo que se nos dice. Ahora, ¿cuáles serán estas grandes señales que generarán engaño? ¿Cuáles son estas grandes señales mediante las cuales este poder engaña al mundo entero? Noten que cuando Satanás trató de hacer que Jesús desobedeciera a su Padre, lo primero que hizo fue la persuasión, tratando de convencerlo de que era una mentira, que él no era el Hijo de Dios, o que si era el Hijo de Dios, vamos a ver si esto realmente es así, y trató de tentarlo persuadiéndolo a Jesús. Pero la cuestión es que cuando no lo logró, nosotros podemos ver claramente, no aparecerá aquí en pantalla, pero en Mateo capítulo 4, cuando no lo logró, entonces trató de hacerlo de otra forma. En Mateo capítulo 4, Satanás intenta persuadir a Dios, persuadir a Jesús, pero cuando no logra persuadir a Jesús porque se tiene que retirar, después a lo largo de su vida y especialmente en los últimos momentos, en los últimos minutos de la vida de Jesús, trató de hacerlo mediante la fuerza. De hecho, fue crucificado. Ahora, sin saberlo, hoy en día el mundo entero se está preparando para la última crisis de la historia, hermanos queridos. De la misma forma que Dios, interesantemente, está preparando a su pueblo para esa misma crisis. El enemigo está preparando al mundo y Dios está preparando a su pueblo. Y pide a los habitantes del mundo que quieran, que realmente decidan acercarse a Dios, que realmente decidan aceptar a Dios, porque Dios realmente ya se acercó a ellos, pero que decidan aceptar esta cercanía que Dios mantiene con ellos y que les permite seguir viviendo, les pide que abandonen las cosas del mundo y que se aferren a Dios. No les pide que salgan del mundo. Acuérdense que en esa famosa oración de Jesús, en Juan capítulo 17, Jesús dice claramente, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que vemos claramente que el mundo se prepara, pero la iglesia se prepara también. Hay personas que piensan, hermanos queridos, que no ha venido todavía el fin porque en Roma aún no han sucedido ciertas cosas que deben suceder. Repito, hay personas que piensan que no ha venido el fin porque creen que en Roma todavía es necesario que sucedan cosas que deben suceder. Es cierto, por supuesto, que debemos estar atentos a las acechanzas del diablo, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11, y que debemos observar las señales de los tiempos, como nos pide Jesús. Pero debemos entender que esas señales que Jesús dejó tienen por finalidad preparar a los hijos de Dios a fin de que no estén en tinieblas, como los leímos, y por lo tanto hablan más fuertemente de lo que Dios hará por su pueblo y en su pueblo, en vez de lo que el enemigo hará en su contra. Estas señales que Jesús dejó, que ocurren en el mundo, repito, hablan más fuerte, más poderosamente del avance de la obra de Dios en su pueblo que de lo que el mundo realmente está haciendo. Cuando nosotros vemos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, y ahí se nos dice que de acuerdo a ese texto, para que Jesús venga a buscar a su pueblo, la iglesia, representada por la imagen de la esposa, se tiene que haber preparado. Les hago una pregunta, ¿qué ocurriría si viniese una ley dominical antes que la iglesia se haya preparado? ¿Qué creen ustedes que pasaría si viniese la ley dominical antes que la iglesia se haya preparado? ¿Podría la iglesia de Dios salir victoriosa en ese conflicto? Miren, Dios no va a permitir a Satanás avanzar más rápido de lo que el pueblo de Dios le ha permitido a Dios avanzar. Repito, avanzar en su corazón, por supuesto. Dios no le permitirá a Satanás avanzar más rápido de lo que el pueblo de Dios le ha permitido a Dios avanzar en ellos. Jamás Dios permitiría que alguien sea tentado más de lo que pueda soportar. Eso lo dice claramente las Escrituras cuando nosotros vamos, en este caso a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, y se nos dice,
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Les hago otra pregunta. ¿Creen ustedes que Job estaba preparado, este gran hombre de Dios que aparece en ese muy probablemente primer libro escrito en las Escrituras? Algunos creen que realmente fue la Torá. Muy probablemente no haya sido así. Pero ¿creen ustedes que Job estaba preparado para la prueba cuando Dios le dijo a Satanás lo que ustedes ven allí en pantalla? Cuando Dios le dijo en Job capítulo 1, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Repito, ¿creen que Job estaba preparado para la prueba cuando Dios le dijo eso a Satanás? Oh, sí, por supuesto que sí, por supuesto que lo estaba. ¿Creen que Dios permitiría que venga, por lo tanto, la ley dominical sin que su pueblo esté preparado para soportarla? Por supuesto que no. De hecho, quisiera mencionarles algo en cuanto a esto, que yo no sé, sinceramente, si quienes están escuchando saben o no, muy probablemente algunos sí. Pero de hecho, en cuanto a la ley dominical, ¿sabían que en 1888 casi se aprueba la ley dominical nacional en los Estados Unidos mediante un proyecto de ley de descanso dominical presentado por un senador en ese momento llamado Henry W. Blair, y que la misma, este proyecto de ley, este avance de la ley dominical, fue detenida por Dios porque su pueblo aún no estaba preparado? Miren, pueden leer esto buscando The Blair Sunday Rest Bill o el proyecto de ley del descanso dominical de este senador Blair en el White State. Si van a www.whitestate, es la página oficial de donde están los escritos de la hermana White en la iglesia adventista, ustedes van a poder encontrar documentos de lo que sucedió en 1888 en cuanto a eso, y hay mucho escrito. Si les interesa conseguir propiamente algunos documentos, después los mencionan ahí en los comentarios y se los podemos hacer llegar. Entonces, la ley dominical casi fue aprobada a partir de 1888 y sin embargo Dios desbarató los planes del enemigo justamente porque tristemente su pueblo no se estaba preparando. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que no se estaba preparando? Realmente Dios sí lo estaba preparando, pero gran parte de su pueblo, especialmente los líderes de esta amada iglesia, en un momento determinado decidieron rechazar ese llamado que Dios estaba haciendo en su gran misericordia. ¿Creen, por lo tanto, que es coincidencia que fue en ese mismo año 1888, cuando de acuerdo a Ellen White comenzó a descender la lluvia tardía en el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel en verdad, presentado por los pastores Waggoner y Jones en Minneapolis? Para los que no saben, cuando me refiero a Minneapolis, me refiero al Congreso de la Asociación General que ocurrió en Minneapolis en 1888. Así que no hay coincidencias. Así que de la misma forma que Dios estaba avanzando en 1888 a punto de derramar la lluvia tardía sobre toda su iglesia, también estaba permitiendo que el enemigo avance con los planes de poner la ley dominical. Por lo tanto, eso nos indica que por cuanto ese mensaje de 1888 en ese momento fue rechazado y incluso en los posteriores años, y hasta hoy en día no se ha logrado aceptar por completo. Eso significa, hermanos queridos, que esa fue la razón por la cual luego vemos claramente que este avance impresionante que se estaba haciendo en pro de la ley dominical fue frenado. Habría mucho más para comentar en cuanto a esto, pero no disponemos de ese tiempo. Así que, si bien es cierto, lo principal no es que ocurra en Roma, no es lo que ocurra en Roma y en el mundo. Hemos visto que Dios permite que el mundo avance en la medida de que su iglesia se está preparando o no. Entonces, si bien es cierto, lo principal no es lo que ocurra en Roma o en el resto del mundo, sino la iglesia adventista del séptimo día. Por otro lado, debemos entender que lo que ocurre en Roma y en el mundo, de la misma forma que lo que ocurrió en Estados Unidos en 1888 con esa ley Blair, del proyecto Blair, del senador Blair, esas cosas que están pasando hoy en día en Roma y en el mundo
nos muestra cuán grande es el avance de Dios en la obra de la purificación de su pueblo en el lugar santísimo. Esto es así, ya que Dios no permitiría un avance mayor de los eventos finales de este mundo sin antes preparar a su pueblo para esos eventos. Los vientos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, de acuerdo a la Biblia, se van soltando, pero lógico, también lo aclara Ellen White, a medida que Dios va preparando más y más a su pueblo, hasta que finalmente, cuando su pueblo reciba el sello de Dios en su frente, entonces los vientos serán soltados por la mano de Dios. Ahora bien, ¿qué cosas, siendo de que estas cosas que pasan en el mundo nos ayudan a comprender cuán grande es el avance de Dios en su obra, en la obra que quiere hacer en tu corazón, hermano querido? Y si tú todavía le estás ejerciendo resistencia al Espíritu Santo, por el amor de Dios, por amor a ti y amor a tu familia, haz todo lo posible de que eso no pase. Ruégale a Dios a fin de que no solo tú, sino los tuyos también puedan ser salvos. Entonces, ¿qué cosas están pasando en el mundo ahora mismo, mis hermanos, que nos indican que falta muy poco tiempo para que Jesús salga del lugar santísimo? Bien, para entender esto, primero vamos a leer una cita de la hermana White, que la tengo repartida en 3 partes, una cita de la hermana White muy impresionante, que dice lo siguiente. Esto está sacado del Conflicto de los Siglos entre la página 575 y 576. Allí ella dice lo siguiente: Satanás ahora mismo, por medio de los elementos, para cosechar mansedumbres, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar mansedumbres de almas aún no preparadas. Y miren lo que dice: tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Si Dios no le permite, él no puede avanzar. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. Y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus beneficios de la tierra, sus bendiciones, son beneficios también, alejará sus bendiciones de la tierra por causa de la desobediencia a la ley, y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda de forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Así que claramente vemos ahí que parte de la obra de Satanás es decir, bueno, no soy yo, es Dios el que los aflige, y los aflige porque ustedes le están desobedeciendo, etc. Cuando realmente será Satanás, y lo que hará Dios es retirar sus bendiciones, su cuidado protector. Miren cómo sigue diciendo la cita. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, la Biblia enseña que él hará grandes señales y prodigios y milagros, haciéndose pasar por Jesús y sanando gente. La hermana White también lo enseña. A la par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo, dice el texto, está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades, ¿de qué cosa? De mar y de tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo. Noten que esto fue escrito cerca de 1888, cuando estas cosas, en la frecuencia y magnitud que pasan hoy en día, no estaban sucediendo. Y luego dice lo siguiente, también en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Miren cómo la cita de la hermana White sigue diciendo ahora, y es esta la última parte de esa cita. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, dice que puede curar todas las enfermedades. Denme un segundito.
Creo que me pasé. Denme un segundo nada más. Bueno, lo voy a leer desde aquí porque se me fue un pedazo de la cita. Dice ahí, destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Y luego dice que también propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Hermanos, algunas de estas cosas que se describen aquí no han sucedido aún, pero de aquí a poco sucederán. Pero sí, algunas de estas, muchas de estas, están sucediendo a microescala. Estas plagas irán menuando, o sea, serán cada vez más frecuentes, más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Me hace acordar lo que sucedió en Australia a fines del 2019 y lo que sigue sucediendo en el mundo hoy en día con los incendios, entre otras cosas, aparte de las enfermedades. Estas plagas irán menuando más y más. Luego dice, la tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, 4 y 5. Así que observen la escena que acabo de leer. Enfermedades, desastres naturales, que podríamos también llamarlos de sobrenaturales, y hambre. Si hablamos de hambre, es lógico que también deberíamos hablar de economía, porque gran parte de los problemas del hambre, evidentemente, son problemas económicos por los que pasa el mundo, por la mala administración de las cosas de Dios. Esto que ustedes tienen allí en pantalla es parte de una encíclica papal llamada Laudato Si. Resulta que el 24 de mayo del 2015, el Papa Francisco publicó su segunda encíclica papal llamada en este caso Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común. Laudato Si en latín significa alabado seas. Nuestra casa común, en este contexto, es el planeta Tierra. Es interesante que esta encíclica es una encíclica de 6 capítulos donde presenta de forma muy elaborada argumentos prácticos sobre el por qué debemos, cada uno de los seres humanos en este mundo, guardar el domingo. Él menciona que hay que incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres en torno al domingo. Relaciona el domingo también, fíjense, relaciona el domingo con la naturaleza, con el cuidado de los pobres, con el cuidado de los demás y del medio ambiente, con el cuidado de la vida, con el cuidado del mundo de forma general, y también menciona con el cuidado de nuestra casa común. Interesantemente, en el año 2015, también en ese año, pero en este caso un 24 de septiembre, el Papa presentó los principios que impulsan esta encíclica en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, y lo interesante es que al día siguiente, 25 de septiembre, hizo lo mismo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de New York. La cuestión es que fue la primera vez en la historia que un papa pisaba el concilio para hablarle al pleno de los que estaban allí reunidos. Y además, esta encíclica papal, aparte de ser promocionada allí, la ha evidentemente él también promocionado en varias oportunidades a través de varios políticos, economistas, personas de influencia religiosa, incluyendo evangélicos, incluso en cuanto al domingo. Y cuando menciono políticos, recientemente, o un caso más cercano de nosotros, hay muchos políticos cercanos, me refiero en el tiempo, pero es el caso de Joe Biden, quien mencionó que iba a poner en práctica esta encíclica. Interesantemente, el 12 de septiembre del 2019, unos 4 años después, fue enunciado a través de un video de Francisco un evento llamado Pacto Mundial para la Educación. El video, de alguna forma, es una invitación a todas las personalidades públicas que a nivel mundial, voy a leer textualmente lo que menciona, es una invitación a todas las personalidades públicas que a nivel mundial ya están comprometidas en el sector de la educación de las nuevas generaciones. Es un proyecto que impulsa e impacta principalmente a los jóvenes y a todo lo que implique el acercamiento hacia los jóvenes, a fin de que nazca una convergencia global, esto es lo que se busca, para una alianza entre los habitantes de la Tierra y la casa común, o sea, entre el ser humano y
la casa común que tienen los seres humanos, el planeta Tierra, así como el diálogo entre sus religiones. Este no es sencillamente un pacto de cómo mejorar la educación, sino todo lo que eso implica, abarcando incluso un diálogo interreligioso. En el comunicado, el Papa agrega lo siguiente: debemos basar los procesos educativos en la conciencia de que todo el mundo está conectado y es necesario encontrar otras formas para entender la economía, punto número uno, la política y el crecimiento y el progreso. Quizás lo más llamativo es cómo el Papa comienza su invitación en ese video del Pacto Mundial para la Educación, diciendo lo siguiente: queridos amigos, en la encíclica Laudato Si, invité a todos a colaborar para proteger nuestra casa común. Noten que él cita la encíclica Laudato Si. Para entender lo urgente que, sigue diciendo, para entender lo urgente que es el desafío que enfrentamos, debemos centrarnos en la educación que abre la mente y los corazones en una comprensión más amplia y más profunda de la realidad. Necesitamos un pacto educativo global que nos eduque en solidaridad, palabras muy utilizadas hoy en día, a un nuevo humanismo. Interesantemente, finalmente ese evento se aplazó para el 11 de octubre del 2020, culminando el 18. Interesantemente también lo mismo sucedió con otro encuentro, también planificado para ese año, llamado La Economía de Francisco, que fue agendado inicialmente para el 26-27, como ahí aparece en pantalla, del 2020, postergado por causa de COVID-19 para el 21 de noviembre de ese año. Y lo interesante es que es cada vez más claro, hermanos queridos, cómo se busca unificar criterios para atacar de forma conjunta entre todas las naciones el avance de los problemas económicos, sociales y climáticos que existen en el mundo. Avancemos un poquito más. Quizás ustedes conocen a esta persona que aparece allí en pantalla. Esta persona es el fundador del Foro Económico Mundial. En 1971, hace 50 años aproximadamente, este hombre, llamado Klaus Schwab, ingeniero alemán y economista, fundó lo que se conoce como el Foro Económico Mundial. No se ve ahí muy bien el logo que está a la izquierda, pero sencillamente ahí dice World Economic Forum, Foro Económico Mundial, con su sede, en este caso, en Davos, que queda en el país de Suiza, que busca, en pocas palabras, mejorar el mundo. Lo interesante es que el Foro Económico Mundial, en el Foro Económico Mundial se reúnen, hacen sus reuniones mundiales todos los años, especialmente por el mes de enero. Es interesante que lo que sucedió en el 2020 es que el nombre de esa 50ª reunión del Foro Económico Mundial le colocaron como nombre The Great Reset, que significa el gran reinicio. O sea, un foro económico mundial, que es el más grande foro económico mundial del mundo, donde van los principales dignatarios de las naciones más poderosas del mundo, economistas, personalidades que tienen mucha influencia y poder. Ese foro se llamó el Gran Reinicio, o el Gran Reset, o The Great Reset, haciendo alusión de que debe reiniciarse a nivel mundial todo el esquema político y económico a fin de no volver a tener una crisis como la actual debido a la pandemia. En ese mismo año, en el año 2020, es interesante que Klaus Schwab, que es justamente el fundador de este Foro Económico Mundial, publicó un libro que lo tituló COVID-19, el gran reinicio, como ahí ustedes ven en pantalla. En el libro se pueden leer oraciones como la siguiente. Ahí dice: un nuevo mundo podría surgir de cuyos contornos nos incumbe reimaginar y redibujar. O sea, hay un mundo que podría surgir, está hablando en el contexto de la pandemia, cuyos contornos nos incumbe a nosotros reimaginar y redibujar. En esta otra cita también que se encuentra en el mismo libro, dice lo siguiente: la pandemia representa una rara pero estrecha ventana de oportunidad para reflexionar, para reimaginar y para reiniciar nuestro mundo. Así que evidentemente COVID-19 vino de alguna forma como anillo al dedo para llamar la atención
de los principales poderosos del mundo a fin de aplicar este concepto que ya se venía hablando en cuanto al gran reinicio, o que ustedes, hermanos queridos, lo pueden conocer también como nuevo orden mundial. Es interesante que allí estuvo el príncipe de Inglaterra, hubo muchas personalidades, ahí tienen en pantalla algunas de estas personalidades que ustedes conocen, personas famosas, de la farándula, del espectáculo, etcétera, todos unidos para que se pueda poner en práctica este nuevo orden mundial con estas siglas también del Gran Reinicio. Lo interesante es que luego del 2020, al siguiente año, luego al siguiente año, o sea, este año, 2021, en la siguiente reunión anual del Foro Económico Mundial, estoy proyectando algo que no es, perdonen, ahí ya vamos a Fratelli Tutti. En la siguiente reunión del Foro Económico Mundial, del 21 de enero, se dio inicio a lo que se llamó el programa oficial El Gran Reinicio, donde se reunió parte de esa élite financiera que yo mencionaba. Entonces, unos meses antes de enero del 2021, concretamente el 3 de octubre del 2020, el Papa Francisco publicó su tercera encíclica llamada Fratelli Tutti, en la cual se indica que este sistema capitalista, de acuerdo a como él lo describe, que mueve al mundo hoy en día, ha demostrado fracasar en la forma en que los países reaccionaron a la pandemia de COVID-19 por causa de no estar preparados. Así que él apunta en la misma línea, apoyándose justamente en la situación de la pandemia. Pero miren, hay mucha más información. En paralelo a todo esto, este año, hermanos, 2021, será el 26º encuentro de la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se conoce por las siglas de COP26, Climate Change Conference. Esto se llevará a cabo en Escocia, en la ciudad de Glasgow, del 1 al 12 de noviembre de este año. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es sencillamente una cumbre muy importante. Dicen algunos que quizás sea la más importante de la historia conocida desde el pasado hasta el presente, por causa de que hay muchos involucrados aquí. No solo las iglesias, sino políticos de muchas naciones, grandes multinacionales, grandes personas de renombre que de alguna forma están detrás también de las escenas, están involucradas en que este COP26 pueda significar a las personas un llamado de atención para que cuidemos esta casa común. Ahora, ¿ustedes creen que es coincidencia que estas cosas todas estén pasando juntas? Todo esto que acabo de decir en poco tiempo. ¿Creen que es coincidencia de que, miren, si del 1 al 12 de noviembre de este año es que va a desarrollarse el encuentro de la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, repito, del 1 al 12 de noviembre, ¿ustedes creen que es coincidencia de que a pocos meses de comenzar con las reuniones del COP26 hayan empezado a suceder estos desastres naturales de una forma tan frecuente y en una escala tan grande que terminó sorprendiendo a todo el mundo nuevamente? Por ejemplo, incendio en Estados Unidos, Canadá e incluso en Siberia. En Siberia, 1,5 millones de hectáreas, solo en Siberia, donde hay temperaturas bajo cero. Por otro lado, ¿creen que es coincidencia que en torno a todo esto también recientemente empezaron a ocurrir estas grandes inundaciones en países europeos, por no mencionar otros también, como Alemania, Bélgica, Italia, aparte de China, por supuesto, y otros lugares? O, por ejemplo, que recientemente también en torno a todo eso estuvieran cayendo piedras de granizo enormes en periodos de tiempo muy prolongados, cayendo en diferentes partes del mundo, generando caos en las carreteras, etc. ¿Ustedes creen que es coincidencia todo esto? ¿O pareciera que todo esto estuviera preparado justamente para concientizar a las personas de que realmente hay algo que hacer en cuanto al clima, porque si no, el fin viene? Claro, el fin en el que ellos están pensando es otro fin diferente del que habla la Biblia. Interesantemente, a raíz de todo esto, a raíz de todos estos desastres naturales que han estado ocurriendo, lo interesante es que el Papa Francisco, en conjunto con el patriarca ortodoxo Bartolomé I y el arzobispo de Canterbury,
líder de la Iglesia de Inglaterra, también conocida como la Iglesia Anglicana, mediante un mensaje, presten atención, hicieron una demanda, un llamado de atención urgente por la sostenibilidad medioambiental. En el documento se puede leer lo siguiente: durante más de un año todos hemos experimentado los efectos devastadores de una pandemia mundial. Esto lo dice el Papa, lógicamente. Todos nosotros, pobres o ricos, débiles o fuertes, algunos estaban más protegidos o eran más vulnerables que otros, pero la rápida propagación de la infección ha hecho que dependamos unos de otros en nuestros esfuerzos por mantenernos a salvo. Nos hemos dado cuenta que ante esta calamidad, dice el Papa Francisco aquí, esta calamidad mundial, nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Noten, nadie esté a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. ¿Qué estará queriendo decir? Que nuestras acciones realmente afectan a los demás y que lo que hacemos hoy afecta a lo que ocurrirá mañana. Interesantemente, amigos queridos que nos escuchan, debemos entender que todo esto claramente está preparando al mundo para lo que se viene. He escuchado a veces decir a algunas personas, incluso bien informadas, que COVID-19 y sus implicancias es sencillamente un ensayo. Quienes dicen esto no perciben que realmente es mucho peor. No es un ensayo, es una preparación. Es una preparación. Hay una diferencia entre ensayar, porque tú no sabes entonces bien cómo saldrá, y una preparación. Por supuesto que un ensayo tiene la finalidad de preparar, pero en este caso evidentemente hay una preparación. ¿Preparación de qué? Bueno, en este contexto, lo que sucedió y lo que sucede con esta actual pandemia es evidentemente un elemento importante de lo que es conocido como, si ustedes se ponen a investigar en cómo funcionan propagandas, cómo funcionan las políticas de los gobiernos, muchas veces, etc., es un elemento importante de lo que es conocido, presten atención, hermanos queridos, como programación predictiva. ¿Qué es eso? Bueno, donde de forma sutil, y a veces no tan sutil, debo decir que para mi sorpresa, de forma descarada muchas veces, pero generalmente de forma sutil, se busca presentar a la sociedad cambios planificados, cambios que se proyectan a futuro, para que la gente se familiarice y asimilándolos de forma totalmente natural, a fin de que cuando estos cambios finalmente se manifiesten de forma más explícita, la gente los acepte y se minimice la resistencia de dichos cambios. O sea, se va preparando la mente de las personas con todas estas narrativas. Es interesante que este efecto psicológico se puede ver, por ejemplo, en el tipo de películas que vienen haciéndose desde hace varios años y que evidentemente buscan condicionar la mente y posiblemente la estructura del pensamiento mismo para que se acepte esa narrativa que luego se hará más explícita. No voy a mencionar qué películas aquí, pero hay algunos títulos interesantes, los cuales reconozco, gracias a Dios, no vi, pero me puse a leer y ver de qué se tratan. Una de esas famosas películas es La Purga, que realmente es una serie, donde esto no es un ensayo, esto es una preparación, donde en esa película, en un día, se le permite a cierto grupo de personas que puedan matar a otros por el bien común, en este caso, de la humanidad. Así que eso nos debería llamar la atención a nosotros, siendo de que Elena de White justamente nos dice que eso mismo querrán hacer con nosotros. ¿No hicieron eso con Jesús? Con Jesús, Caifás dijo, es mejor que un hombre perezca y no que toda la nación perezca. Y si le hicieron esto a Jesús, ¿cómo no nos harían esto a nosotros? Así que este tipo, y acá, hermanos queridos, yo no estoy volviéndome conspiranoico en absoluto. Estos son hechos, esto es evidencia. La teoría de la conspiración es una teoría. Yo me estoy basando en hechos. Ustedes lo pueden ver en muchas plataformas, en diferentes medios de películas, como incluso Netflix y varios otros. Evidentemente, esas películas no son un ensayo, es una preparación de la mente de la persona. El terrorismo radical islámico, por ejemplo, que tenemos en Medio Oriente, también no es un ensayo, es una preparación. Se está condicionando a las personas para que crean que realmente son peligrosos, de hecho, estos islamistas evidentemente que lo son, pero que no solo ellos, cualquier persona que sea radical en sus principios,
y que prefiera avanzar por sus principios individuales, no individualistas, individuales que tiene, por encima de lo que el bien común diga, que esas personas sean tildadas de fanáticos, de conspiranoicos, de negacionistas y de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, de radicales y por lo tanto peligrosos y potenciales asesinos. Así es como tristemente, de acuerdo a lo que se nos dice en la Biblia y en los textos de la hermana White, se considerará a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se está condicionando, por lo tanto, la mente de las personas para que, llegado el momento de perseguir al pueblo de Dios, lo hagan el mundo sin resistirse. Miren lo que dice Ellen White en cuanto a este asunto, que realmente es sumamente impactante. En la Review and Herald del 16 de julio de 1901, esto también ustedes lo pueden encontrar en Maranata, el Señor viene, en la página 181, dice lo siguiente: a medida que los hombres se preparan cada vez más, a medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás ejercer poder sobre los hijos de desobediencia, lanza destrucción entre los hombres. Hay calamidades por tierra y mar. Observen qué es lo que ella dice. El fuego y la inundación destruyen la propiedad privada. Cualquier parecido no es mera coincidencia, hermanos. Esto es lo que está sucediendo. Se está preparando al mundo para esto. Satanás decide ahora acusar de esto, de toda esta situación calamitosa, a los que se nieguen a inclinarse ante el ídolo que él ha erigido. ¿Cuál es ese ídolo? La imagen de la bestia. ¿Qué relación tiene? La ley dominical. Sus agentes señalan a los adventistas como la causa de las dificultades. Esta gente, dicen ellos, desafía abiertamente la ley, profanan el domingo. Si se los obligara a obedecer la ley dominical, cesarían estos terribles juicios. Así que el mundo se prepara para que se coloque, se haga obligatorio la ley dominical y llevar a la mente de las personas de que realmente son peligrosos quienes no guardan el domingo. Miren qué más dice ella luego. Vendrán calamidades, calamidades sumamente pavorosas, de los más inesperadas, y estas destrucciones se sucederán unas tras otras. Si se prestara atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepintiesen y volviesen a ser fieles, entonces otras ciudades serían perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios permite que sufran calamidades, que sus sentidos por lo tanto despierten. Y finaliza ella diciendo esto: los juicios serán proporcionales a la maldad de la gente y a la luz de la verdad que hayan tenido. Cada uno va a ser juzgado conforme a la luz que tuvo. Si han tenido la luz, el castigo será de acuerdo con esa luz. Satanás interpreta a su manera los acontecimientos y los hombres influyentes piensan como él quiere. Observen todo esto, observen el escenario a nivel mundial. Acuérdense de estos eventos, reuniones a nivel mundial que se vienen desarrollando hoy en día. Dice que Satanás logra que estos hombres influyentes piensen como él quiere, que las calamidades que azotan la tierra son el resultado de la profanación del domingo. Hermanos queridos, Elena de White lo anticipó desde hace mucho tiempo. Y estas cosas, dijo Jesús, os he dicho para que cuando suceda creáis. Está pasando frente a nuestros ojos. Los momentos que todo adventista del séptimo día consideró que iban a pasar en su tiempo, o que deseó no que pasaran por causa de que estas cosas son malas, sino que deseó vivir en esos tiempos para que el carácter de Cristo pueda ser glorificado a través de él mismo, de esa persona también. Esos tiempos están ocurriendo hoy en día, por eso es que Dios nos está preparando. Dice ella lo siguiente: creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente. Noten estas palabras: obligar. Cualquier coincidencia, cualquier cosa que está pasando hoy en día, ¿ustedes creen que es mera coincidencia? No es coincidencia ninguna. Obligar a la gente, en este caso, a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. Los que honran a Dios al guardar el verdadero día de reposo son considerados desleales al Señor, cuando realmente son
Los que así los consideran desleales son los que así los consideran desleales porque están pisoteando el día de reposo instituido en el Edén. Los que realmente son desleales no son los guardadores del verdadero día de reposo, sino los que obligan a los verdaderos guardadores a guardar el domingo. Miren, quiero culminar diciendo esto. Elena de White dice claramente estas cosas y nosotros deberíamos prestar atención a lo que también Jesús dice mediante ellas, pero en este caso ahora no mediante ellas, sino en las Escrituras, en Lucas, capítulo 21, versículo 28. Miren, hermanos, habría muchísimo más para hablar, de hecho hay mucho más información, hay cosas que no estoy diciendo, no solo principalmente por temas de tiempo, pero aquí dice lo siguiente, dijo Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto solo significa una cosa, que Dios está obrando, que Dios está obrando realmente en sus hijos, para que sus hijos sean transformados. El mensaje del tercer ángel, que de aquí a poco será predicado con poder como nunca antes se ha visto en el universo, está preparando a los hijos e hijas de Dios hoy en día. Jamás Dios podría permitir un avance tan claro como lo que sucedió en 1888, cuando casi se ejecuta la ley dominical, si se aprobase el proyecto, como hoy en día. Nunca estuvimos tan cerca de algo que conmueve al mundo entero a fin de que el mundo entero se una con un propósito. Y detrás de todo eso está lo que está sucediendo con la actual pandemia y lo que está sucediendo evidentemente con los desastres naturales y lo que está sucediendo con la economía, evidentemente a nivel mundial. Dios, hermanos queridos, tiene un remanente fiel y quiere que tú seas parte de ese remanente. No rechaces la voz del Espíritu Santo. Pídele a Dios que no sea tu voluntad, así como pidió Jesús, no sea mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la que obre en tu vida. Pídele a Jesucristo que more en tu corazón, que te salve de tus pecados. Y entonces, dice la Biblia, tendrás vida eterna. La Biblia enseña claramente en esa parábola de la viuda y el juez injusto. Al final, en Lucas capítulo 18, si mal no recuerdo, versículo 8, Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es sí, porque habrá un grupo de personas. Habrá ese grupo del cual hemos estudiado, aunque sea un poquito, estas noches, que aparecen claramente en Apocalipsis capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 9 y en Apocalipsis capítulo 14, que tendrán el sello de Dios en sus frentes. Pero la pregunta es, hermano querido, ¿y tú? Cuando venga esa crisis, siendo de que lo único que puede ayudarte a pasar por esa crisis victorioso será la fe que tuvo Jesús, la fe de Jesús en ti. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Aceptas tú ser parte de ese grupo? Dios no te pediría cosas que tú no pudieras hacer. De hecho, jamás lo hará. Él solo pide que hagas algo, que tú creas. Y entonces, esa fe no va a ser una fe muerta. Será una fe que obra por el amor, de acuerdo a Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Pero para eso es necesario que permitas que Cristo realmente more en tu corazón. Finalizo diciendo de que Jesús está a la puerta llamando, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y si uno le abre la puerta, dice que Él morará con uno y uno con Él. Nosotros tenemos que morar en Cristo y de hecho lo hacemos. La pregunta es, ¿Cristo mora en nosotros, hermanos queridos? Cuando uno se aferra a Cristo, su vida cambia por completo. Y aquello que te era imposible, ahora se convierte en algo fácil. Dios quiere que tú te unas a su pueblo, que investigues estas cosas y que las des a conocer al mundo entero. Porque Jesús dijo, y repito, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios te bendiga, que el poder de Dios more en tu corazón y la paz de Dios more en ti y los tuyos. Pastor Ospino, ¿tendrá el sello de Dios algún poder sobre los que le reciben?
Ok, bueno, miren. Para responder a esa pregunta, nosotros necesitamos entender qué cosa es el sello de Dios, ¿cierto? ¿Qué cosa es el sello de Dios? Y permítanme decir algo muy, pero muy importante en relación con el sello de Dios. El sello de Dios es un instrumento invisible para los seres humanos, visible para los ángeles celestiales, que protege a los siervos del Señor de las plagas que caerán cuando la ira de Dios, que está concentrada en las plagas, sean derramadas sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, este sello de Dios, tiene una manifestación externa, que es la observancia del sábado, pero esta observancia del sábado es a su vez el resultado de que aquel pueblo que ha sido sellado está viviendo está viviendo el resultado de la justicia por la fe, ¿ok? Que lo lleva a depender absolutamente del Señor Jesús, y en esa dependencia absoluta de Cristo encuentra el desarrollo de un carácter perfeccionado a la imagen de Cristo, que puede recibir el sello para ser protegido en el momento del derramamiento de las plagas. ¿Ok? Entonces, el sello como tal no representa la impartición de poder. El sello no representa la habilitación. El sello no da ningún poder para obedecer. No. El poder para obedecer lo otorga el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, como hemos venido desarrollándolo durante toda esta semana, ese Espíritu Santo se nos ha impartido en la plenitud del poder divino para vencer las tendencias heredadas y cultivadas desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. E incluso, atención, incluso antes de que el Espíritu Santo fuese derramado en Pentecostés, todo aquel creyente que puso su mirada en Cristo en el Antiguo Testamento, les voy a dar un ejemplo, Enoc, ¿ok? Les doy otro ejemplo, Juan el Bautista, antes de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, estos hombres de Dios pudieron mostrar lo que el ser humano, por la gracia de Cristo, puede llegar a ser, hasta el punto de ser trasladado Enoc y Elías, habiendo vencido cualquier corrupción moral. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que el sello de Dios viene sobre quien, habiendo aprovechado el poder del Espíritu Santo que está disponible ya para nosotros, perfeccionó caracteres justos a imagen de Cristo para poder ser sellado. Entonces, el sellamiento no da ningún poder, el sellamiento solamente certifica que se ha alcanzado la imagen de Cristo, se refleja la imagen de Cristo, se posee el carácter de Cristo por aprovechar la gracia disponible para nosotros por medio del Espíritu Santo. Pregunta, cuando se decrete la ley dominical, ¿los sellados estarán ya sellados para pasar la prueba de la ley dominical? ¿O es la prueba de la ley dominical que sellará a los fieles de Dios? Manu, sigue tú. Ok, yo sigo. Ya que estamos hablando del sello, ahí avanzamos. Sí, muy bien. Cuando la ley dominical llegue, quienes puedan pasar ese tiempo que comienza el pequeño tiempo de angustia, ¿ok? Quienes puedan pasar por ese tiempo ya deberían estar sellados, ya deberían haber obtenido por la gracia de Cristo, el reflejo del carácter del Señor que los haya habilitado para recibir el sello de Dios. Miren, esto es algo muy interesante. En el conflicto de los siglos se dice
que la ley dominical marcará visiblemente la separación de los dos grupos, de los que sirven al Señor a pesar de lo que venga y de los que claudicarán y entregarán su lealtad por causa del miedo, del temor, por causa de cualquier otra cosa. Entonces, la ley dominical representa la línea divisoria visible. Por eso es que la ley dominical no significará absolutamente nada bueno para el pueblo de Dios. Atención, la ley dominical no despierta a nadie, la ley dominical no motiva a nadie, la ley dominical no llevará a nadie a Cristo que haya estado dormido anteriormente y la ley dominical lo llevó a Cristo. No, la ley dominical no significa nada de eso. La ley dominical es una herramienta del diablo para torturar a quienes ya han dado su lealtad a Cristo. ¿Ves? A quienes ya han obtenido por la gracia de Cristo una decisión de ser fieles a Cristo o la muerte. Así de sencillo. La ley dominical no terminará causando un aumento de la espiritualidad, no motivará a los siervos del Señor que anteriormente estaban descuidados a tener una comunión más directa con Cristo. No. La ley dominical sencillamente es una herramienta del diablo para perseguir, para causar temor, pero recuerden las palabras de Cristo. Si fuese posible, engañarán a los elegidos, pero esto no les es posible. ¿Por qué? Porque estos casos ya están determinados. Los siervos del Señor ya están sellados y de esta manera ellos son, por medio del Espíritu Santo, la gracia de Cristo, el desarrollo de un carácter a la semejanza del Señor, los habrá hecho aptos para recibir el sello que los guardará como los 144,000 que vencerán en la prueba más dura de la humanidad. La pregunta es si el sello de Dios y la marca de la bestia solo se producirán cuando esté la ley dominical o antes. Bueno, tiene que ver mucho con la respuesta que dio hace un momento Manuel. En cuanto a, bueno, en primer lugar, el sello de Dios ya existe desde antes de que nosotros existiéramos. O quizás, si me permiten decir, si consideramos que el sello de Dios, siendo que es el sábado arranca el primer día después del ser humano existir, entonces el sábado ya existía. Y en cuanto a la marca de la bestia, que es la ley dominical, todavía no existe la ley dominical, así que todavía no existe tal cosa como la marca de la bestia. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estará haciendo Jesús en el lapso de tiempo cuando deje de interceder por nuestros pecados y vuelva a buscarnos? ¿Qué propósito tiene ese tiempo? Bueno, es una muy buena pregunta, porque la verdad es que no se nos dice en la Biblia ni en los textos de la hermana White qué hace Jesús desde que sale del lugar santísimo hasta que viene a nosotros a buscarnos. Evidentemente que en alguna parte de ese periodo Él estará viniendo, pero muy poco probablemente todo el periodo Él esté viniendo. Ese periodo, desde que se cierra el tiempo de gracia hasta que viene a Jesús, en el cual por lo tanto estarán siendo derramadas las 7 plagas y será el tiempo de angustia de Jacob, yo creo que va a durar más de una semana como algunos proponen. Evidentemente que la segunda venida de Jesús probablemente dure una semana, habría que estudiar un poco más ese texto. Pero yo imagino que la respuesta del pastor Añasco por el comienzo de su argumento es más o menos lo siguiente. Nosotros no tenemos esa información revelada. No tenemos una información revelada acerca de lo que Jesús hará desde el momento en que Él sale del lugar santísimo como finalización de su obra de intercesión y llega a la tierra como el rey que viene a buscar la cosecha del trigo que ha sido madurada por la lluvia tardía. No tenemos esa información. Pero yo quisiera, ya llegó el pastor Añasco, gracias a Dios, pero yo quisiera sencillamente cerrar con un pequeñito aporte en este momento, y es lo siguiente. Miren,
para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Lo más importante no es saber lo que Jesús estará haciendo en ese tiempo, sino lo más importante es que Cristo haya sido formado en nosotros. Recuerden lo que dice la Biblia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ves? Entonces, Cristo ha de ser formado, ha de ser reflejado en el interior y en el exterior de la vida de todo aquel que lo espera. Recuerden que los 144,000 son sin mancha, sin mentira en sus bocas delante del trono de Dios. ¿Qué significa eso? Que han desarrollado, han reflejado el carácter de Cristo. Y eso solamente se logra por una forma. Cristo estando en ellos. Así que la pregunta es, ¿qué estará haciendo Jesús? Exactamente, no lo sabemos. Pero ¿estará Cristo formado en nosotros? Esa es la pregunta. Pastor Ospino. Cuando venga la ley dominical y el pueblo de Dios empiece a ser sellado, ¿podrán, aunque sea algunos hermanos de iglesia que no se estuvieran preparando, aceptando la lluvia temprana, colocarse del lado de Dios? Miren, aquí hay algo bien interesante, y es que, de acuerdo con el conflicto de los siglos, la disminución de los derechos individuales, la garantía, por ejemplo, de la propiedad privada y digamos, el aumento de las imposiciones gubernamentales y cualquier otro instrumento de coerción de la libertad de conciencia irá poco a poco aumentando hasta que lleguemos al decreto de muerte. ¿Ok? Es la manera en la que presenta el panorama profético en el conflicto de los siglos. Ahora, noten esto. Hay algo muy importante y es lo siguiente. Fíjense esto. Cuando la hermana White escribe en el capítulo del conflicto de los siglos, que se titula La última advertencia del Señor, creo que es el capítulo 39, no recuerdo muy bien en este momento. En este capítulo se presenta que algunos de los que ocupan puestos importantes de poder en el mundo político, ¿ok?, pasarán a formar parte del pueblo de Dios cuando sucedan cosas como la ley dominical y comience la persecución sistemática al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra que existirán algunos, cuando la ley dominical salga, atención, que pasarán a formar parte del pueblo de Dios. Pero lo interesante es que también existirán algunos que pertenecían al pueblo de Dios, pero que descuidaron la verdad cultivada, es decir, descuidaron cultivar la verdad del mensaje de los tres ángeles, y cuando llegue la ley dominical se pasarán al otro lado. ¿Ves? Entonces, eso nos da una posibilidad de que algunos que por ignorancia no conocían algunas cosas, serán juzgados de acuerdo con la luz que recibieron y podrán pasar del lado del pueblo del Señor. Sin embargo, atención, quienes no aprovecharon el poder del Espíritu Santo disponible ya hoy,
y les llegue ese momento, yo creo que para ese momento ya será demasiado tarde. Será demasiado tarde. ¿Por qué razón? Escuchen esto. Miren por qué. Si una persona en este momento de su vida, por ejemplo, no ha aprovechado el poder del Espíritu Santo para vencer tendencias heredadas o cultivadas, y cae ante, por ejemplo, cae ante el consumo de sustancias. Ok, entonces la persona cae, por ejemplo, es demasiado débil para resistirse ante el consumo de sustancias, por ejemplo, como el café. Ok, la persona dice, yo no puedo vencer mi vicio del café. Yo necesito tomar café, por lo menos en las mañanas necesito tomar café, porque si no me duele la cabeza, ¿verdad? Si no me siento mal, el cuerpo no me responde correctamente. Entonces, esa persona no ha logrado vencer, ¿verdad?, esa tendencia. Ahora, pregunto, ¿qué nos hace pensar que si una persona que no logra vencer esa tendencia ahora, cuando venga la ley dominical, ¿verdad?, y le amenacen de muerte, esa persona dirá, no, yo no voy a obedecer, yo soy fiel, yo seré fiel al Señor? ¿Qué nos hace pensar que eso va a ocurrir? Es decir, ¿qué nos hace pensar que una persona que no pueda vencer hoy, cuando llegue la ley dominical, sí va a vencer? Eso es imposible, eso es increíble, eso no se cree. Miren, les voy a decir una cosa. Si hay algo que la Biblia enseña que es el instrumento de Satanás para vencer al ser humano, es el miedo a la muerte. Eso nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice que Jesucristo se hizo hombre para librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda su vida a esclavitud. Eso lo dice Hebreos 2:15. Entonces, no hay nada que a Satanás le salga mejor que amenazar con la muerte. A Satanás se le da, pero buenísimo eso, amenazar con muerte. Entonces, una persona que hoy no pueda vencer, ¿qué nos hace pensar que cuando venga la muerte de frente, delante de sus ojos, entonces sí va a vencer? No, eso es imposible. Por eso es la importancia de una semana como esta. Hermanos, el poder es hoy. El poder para vencer es hoy. La edificación de un carácter a la semejanza de Cristo es hoy. Y de eso se trata. Cuando venga la persecución, ¿habrá de todas formas una iglesia organizada o estaremos grupitos pequeños de personas ocultos dispersos por todo el mundo? ¿Habrá personas aisladas, solas? Bueno, ustedes me dirán si se escucha bien. Acá estamos tratando de buscar la forma de que funcione esto con la gracia y la ayuda del Señor. Bueno, la verdad es que nosotros estamos hablando a futuro, ¿sí? Y tenemos bastante luz al respecto, pero también tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. En la iglesia primitiva vimos que había persecuciones, y entonces encontramos que la iglesia igual se pudo sostener. ¿Qué quiere decir? Con esto no quiero decir que de pronto todas las instituciones como las conocemos ahora y demás dentro de la iglesia, la organización y demás, se pueda mantener de la misma manera, pero ¿sí? No necesariamente es que vamos a estar todos totalmente aislados unos de los otros, ¿sí? El Espíritu de Profecía menciona y demás, esto va a ser un tanto progresivo y en realidad obviamente la organización como la conocemos hoy, actualmente, ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no va a poder funcionar de la misma manera. Es más, aquellos de pronto que trabajamos, digamos, dentro de la organización, ¿sí? Que somos obreros, obviamente ni soñar que de pronto podamos seguir percibiendo un sueldo o algo así, porque en realidad todos vamos a estar en una situación muy complicada en la que no se va a poder comprar ni vender, como dice la palabra, ¿verdad? Y demás. Entonces, tengamos en cuenta que la organización
no quiero ser redundante, pero es algo que tenemos que tener claro, no va a estar más como ahora, ¿sí? Pero sí nos vamos a poder fortalecer espiritualmente como hermanos en Cristo. El tema de grupos, van a haber grupos en distintas partes, obviamente, y no vamos a estar todos definitivamente aislados, o sea, individualmente por distintas partes. Pero, digamos, es algo que nosotros tenemos que ir previendo, pero también podemos ir tomando el ejemplo, como les mencionaba, de la iglesia primitiva en el pasado, cuando sufrieron las persecuciones y demás, cómo ellos fueron afrontando esos desafíos de la mano de Dios, ¿verdad? Dice, las manifestaciones de poder que hará el enemigo para otorgarle poder a la bestia, ¿serán similares a los milagros que hará el pueblo de Dios para predicar el fuerte clamor del tercer ángel, la lluvia tardía? Y si es así, ¿cómo se podrá distinguir uno de otro? Sí, serán similares. Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, lo acabo de explicar hoy en la predicación y lo mencioné el otro día cuando hablé acerca de si la lluvia tardía podría ser también la lluvia temprana o viceversa. Y bueno, efectivamente serán similares y por eso muchos serán engañados. Así que desde el punto de vista del milagro en sí, no tenemos forma de saber si es de Dios o no. No tenemos forma. Por eso es que la Biblia nos insiste, Jesús, mirad que no sean engañados. Y yo mencioné que justamente estas tres palabras que se utilizan para los milagros de Jesús son los que se utilizan para la bestia de Apocalipsis y también los falsos profetas, etc. Ahora, ¿eso significa que no se pueden distinguir el uno del otro en cuanto a si algo es de Dios o no? Miren, la única forma de saber si algo es verdad o no es si está basado en un escrito está. Así que nuestra base, nuestra seguridad no va a estar jamás en los milagros. Los milagros tuvieron una función particular en los tiempos del ministerio de Jesús y de hecho también ocurrió en las primeras visiones que recibió Ellen White. Luego de eso, ya por ejemplo en el caso de Ellen White, no ocurrían con ciertos milagros de esta visión. Así que uno ore por una persona y esa persona es sanada, no es garantía de que esa sanación automáticamente vino de Dios. Por supuesto que Dios quiere sanar a esa persona, pero nosotros también sabemos que el enemigo tiene poder para enfermar y dejar de enfermar a la persona. Así que lo único que nos puede mantener seguros en la crisis final es lo único que mantuvo seguro a la humanidad entera a lo largo de su historia, que es la palabra de Dios. Es un escrito está. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A mí, sinceramente, no me va a interesar, por más que delante mío haya una persona resucitando gente, o aparentemente resucitando gente, poniéndose a volar por allí, sanando personas, haciendo cosas raras, diciendo que es el Cristo. Primero que nada, a Jesús todo ojo lo verá y no va a venir a hacer milagros a este mundo. Ya vino a hacer milagros en su primera venida. La segunda venida no va a ser para hacer milagros. Pero Satanás va a tratar de reproducir los milagros de Jesús y a Jesús mismo. Y va a tratar de reproducir a Jesús en los discípulos de Satanás. Esto es lo que nosotros vemos claramente, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, donde hay un grupo de personas, creo que se conectó Manuel, donde hay un grupo de personas que se nos dice claramente que le dirán a Jesús: Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, bueno, todos estos milagros y señales. Y lo interesante es que Jesús le dirá: apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Claramente no estoy diciendo que una persona que se haya realmente aferrado a Dios y hayan ocurrido milagros por medio de Dios después no pueda estar en este grupo de personas que después se terminará perdiendo. Pero también el versículo nos dice otra cosa. Así que los milagros no son nuestro norte. Nuestro norte es la Biblia y solo la Biblia. ¿Se pueden guardar los mandamientos de Dios sin tener fe en Jesús? Ok, la respuesta rápida sería absolutamente no. Es imposible guardar tan siquiera una sola letra de la ley de Dios si no es por la fe de Cristo. ¿Ok?
Y esto es claro en Apocalipsis 14:12. En Apocalipsis 14:12 se dice, he aquí, ¿verdad? He aquí los que son, ¿qué cosa? He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas dos cosas no se pueden separar, ¿cierto? Este es el pueblo santo, y el pueblo santo lo es en virtud de la fe en Cristo, que los habilita, los capacita para ser obedientes a los mandamientos de Dios. Habiendo dicho esto, es muy importante mencionar lo siguiente. Existirán personas que antes, o mejor dicho, existen personas en el pasado, en el presente y en el futuro que antes de ser conscientes de estar siendo atraídos por medio de Cristo, ¿ok? Antes de ser consciente de ello, obedecen al Señor sin saber conscientemente que se trata de Cristo que los está haciendo obedientes. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, en el espíritu de profecía hay citas, sobre todo, por ejemplo, en el Camino a Cristo, en donde la sierva del Señor dice que si existen un ser humano alguno sobre la faz de la tierra que muestra un deseo de reformarse, muestra un deseo de hacer el bien, esa persona está siendo atraída por Cristo, aunque esa persona no lo sepa conscientemente. ¿Ok? Entonces, es por esta razón que el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 2 dice que aquellas personas que sin tener la ley pecaron, sin ley serán juzgadas. ¿Cómo serán juzgadas estas personas? Imaginemos los gentiles, imaginemos personas que no conocieron el nombre de Jesús. ¿Cómo serán juzgadas? Estas personas serán juzgadas por, atención, por la manifestación del poder de Cristo que actuó sobre sus conciencias para atraerlos hacia el bien hacer, dependiendo de si ellos rechazaron ese poder de atracción o cedieron a ese poder. Donde quiera se manifieste un deseo sincero de hacer el bien, es Cristo el que está atrayendo esa alma. Sin saber esa alma que se trata de Cristo todavía. Por esa razón, en el libro de la educación encontramos lo siguiente. Ella dice, por ejemplo, en el libro de la educación, que existe en el interior de cada ser humano una lucha entre una tendencia hacia el mal y un poder, dice, y un poder que lo lleva a reconocer las cosas dignas y justas. Ella dice, ese poder es Cristo, pero es probable que algún ser humano ha sentido esa lucha, algún ser humano haya cedido al poder de hacer el bien sin saber todavía que se trata de Cristo que lo está atrayendo. ¿Ok? Pero siempre que se guarde un mandamiento de Dios, es Cristo el que está trayendo esa alma. Siempre que haya obediencia genuina a Dios, es Cristo el que la ha hecho posible. Cuando el pueblo de Dios reciba la lluvia tardía en su más grande expresión, ¿seguirán al menos algunos pecando individualmente? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante también que debemos responder de la mejor manera. El pueblo de Dios hemos estado estudiando durante toda esta semana. El pueblo de Dios entonces se está preparando no para el encuentro con Jesús, sino que se está preparando para el cielo, ¿sí? Cristo Jesús nos dejó ejemplo de una vida abnegada y subyugada al Padre. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ¿sí? y nos doblegamos delante de Él, buscamos la fidelidad a Él, ¿sí? Ser fiel a Él,
evidentemente estamos evitando o buscamos justamente que Dios nos dé el poder por medio de su Espíritu Santo para que nosotros no caigamos en la tentación. Allí tenemos un texto muy interesante que, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde justamente la palabra de Dios nos dice que cuando Dios permite la tentación, juntamente con la tentación, Él también va a dar la salida. Ahora, si viene la tentación es pecado. No, la tentación es tentación. Nosotros, si caemos en la tentación, entonces estamos pecando. Pero dice que juntamente con la tentación, entonces, o con la prueba, dará la salida a Dios. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a dar la salida. Y la salida es lo que nos permite no caer. Y si no caemos, entonces no estamos pecando. Hay un texto muy interesante que se encuentra en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 17, donde dice que el dragón se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Y menciona allí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Sí? Dice allí entonces los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿nosotros hoy guardamos los mandamientos de Dios? Y muchos de pronto dirían, sí, pastor, nosotros guardamos los mandamientos de Dios, inclusive el sábado. Pero la verdad es que no guardamos los mandamientos de Dios. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios adecuadamente, entonces no estaremos pecando, ¿verdad? Porque el que transgrede la ley en un punto se hace culpable de todos. Ahora, es muy interesante que cuando Cristo Jesús venga, ¿sí? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué está haciendo Jesús ahora? La mayoría van a tener claro la respuesta. Jesús ahora está intercediendo en el santuario celestial por nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús venga a buscarnos, la pregunta sería, ¿quién va a interceder por nosotros? Hace un momentito el pastor Añasco mencionaba, ¿no? Esto de que en Apocalipsis se menciona que habrá silencio en el cielo por media hora, ¿no? Más allá de que del tiempo que sea, se menciona que hay un periodo de tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos para pecar? Apenas en fracciones de segundos, ¿verdad? Entonces, independientemente del tiempo que tarde Jesús en venir hasta aquí, si nosotros pecamos y no tenemos intercesor, ¿qué va a pasar con nosotros? Fíjense allí en el texto justamente de Apocalipsis 22, versículo 11, por ejemplo, ¿sí? Que dice la palabra de Dios, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. O sea, no tenemos posibilidad, digamos, de retroceso. Recordemos que el sello de Dios, ¿sí? Además de, obviamente, estar allí plasmado en el cuarto mandamiento, ¿sí? El sello de Dios es una garantía de que nosotros estaremos listos para ser trasladados al cielo. Que Jesús nos va a poder venir a buscar y nos va a llevar sin problema de que se vaya a contaminar el cielo con nuestros pecados. Hay una cita del Espíritu de Profecía que quisiera compartir para no tomar más tiempo con esto, que se encuentra en Conflicto Inminente en la página 86. Yo la quería compartir en la pantalla, pero bueno, tuve que cambiar de dispositivo por el tema de la conectividad. Pero allí ustedes pueden tomar nota, ¿sí? Conflicto Inminente, página 86. La sierva del Señor dice lo siguiente. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. ¿Sí? Allí se percibe claramente los pasos. Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne. El que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún, ¿verdad? El texto que acabamos de leer. Ahora termina diciendo la cita de la siguiente manera.
Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho proporción por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la última oración dice: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Entonces creo que es más que claro, ¿sí?, que si en ese momento entre que Cristo viene a la tierra a buscarnos, vamos a estar sin intercesor, si pecamos, ¿qué pasaría con nosotros? No tenemos intercesor. Entonces, evidentemente, la respuesta corta es no, ¿sí? La respuesta larga tiene su fundamento en la palabra de Dios y en el Espíritu, profecía con claridad. Jesús, ¿deja de interceder por todos los pecadores al mismo tiempo? ¿O primero deja de interceder por los líderes de la iglesia y así sucesivamente? ¿Percibiremos cuando Él deje de interceder? ¿Todos nos daremos cuenta que están cayendo las plagas? ¿O como seguramente no sean globales sino en algún territorio, entonces no lo percibiremos o no nos enteraremos? Cuando Jesús deje de interceder por los pecadores, la pregunta es si deja de interceder por todos al mismo tiempo. No, no deja de interceder por todos al mismo tiempo. De la misma forma que en el juicio de los muertos que se está llevando ahora a cabo desde el 22 de octubre de 1844, acabo de decir, se está llevando ahora a cabo. No es que se llevó a cabo una vez para siempre, en un segundo, o al menos instantáneamente, todos fueron juzgados. ¿Podría Dios hacerlo de esa forma? Sí, pero entiendo yo que alguien, para poder hacerlo de esa forma, tendría que tener el poder divino. Y acuérdense que el juicio es un juicio donde Dios evidencia a través de todo lo que se presenta y de las obras de las personas y del comportamiento de las personas, si realmente Jesús pudo morar en el corazón de esa persona o no. Y como los testigos en el juicio son los ángeles, y entiendo yo también seres de otros mundos, es lógico que en el juicio no está solo Dios. Así que el juicio dura un tiempo determinado. Estoy hablando del juicio de los muertos. ¿Habrá alguna diferencia con el juicio de los vivos? La única diferencia que puedo encontrar yo es que quien se está juzgando, en vez de estar muerto, está vivo. Pero también el juicio de los vivos inicia por unos y va a terminar por otros. Y evidentemente comienza por los que más luz tienen. Ustedes pueden ir a Ezequiel capítulo 9, ahí tienen ustedes una visión muy impactante que tuvo Ezequiel, donde aparecen ángeles que Dios les indica que vayan y destruyan, pero que esperen hasta que los siervos de él sean sellados con un sello que otro ángel, con un tintero de escribano, va colocando en sus frentes. Y cuando vemos cómo es que se ejecuta ese juicio en el momento de ejecutarse, nos daremos cuenta de que comienza por los que están en el medio de Jerusalén, dice. ¿Qué había en el medio de Jerusalén? Bueno, el santuario en este contexto, en ese contexto. Y evidentemente eso es un símbolo de lo que va a ocurrir luego. Y luego dice, comienza por los ministros del santuario. O sea que se comienza por los que en ese momento eran los que más luz tenían. Hoy no tenemos sacerdotes en el santuario, porque tenemos un solo sacerdote que es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, en otro santuario. Pero ¿qué estaría queriendo decir Ezequiel 9? Bueno, que cuando comenzase el juicio de los vivos, que finalizaría con el sellamiento de todos los que tenían que ser, los que iban a ser sellados, comenzaría por los que más luz tenían. En este caso son, ¿quiénes son los que más luz tienen? ¿Quiénes son los que se supone más luz tienen dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Los líderes, los pastores. Claro, no estoy diciendo con esto que haya laicos que no sepan más que los pastores, por favor. De hecho, creo que los hay. De hecho, me he encontrado con muchos que evidentemente conocen mucho más que muchos pastores, pero bueno, cada uno tiene diferente conocimiento y cada uno va entendiendo las cosas a medida que va pasando el tiempo. El tema es no resistirse a esa luz que tenemos. Pero bueno, la cuestión es que los que
más luz tienen en proporción y más responsabilidades tienen sobre la iglesia, son aquellos que están representados por el ángel de la iglesia de la Odisea, que aparece en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo, si mal no recuerdo, 16 en adelante. Solamente déjenme verificar eso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Cuando dice la Biblia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El que está hablando, que en este caso es Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice que le diga al ángel de la iglesia de la Odisea. Cuando nosotros vamos a lo que dice la Biblia y a lo que dice Elena de White de quién es ese ángel, claramente es una representación de los líderes de la iglesia adventista del séptimo día, que son los que más luz tienen. Así que por ellos es por donde se comienza el juicio. Se sigue después por los que menos luz tienen y finalmente por las personas que todavía no decidieron por Cristo o no, y que no están en la iglesia adventista. Dios les extiende un tiempo más a ellos para que mientras la puerta de la gracia, menciona la hermana White, mientras la puerta se cierra para unos, todavía continúa abierta para otros. Entonces ahí los que son del pueblo de Dios, todavía no se unieron a la iglesia, se van a unir, no para ser meramente personas que tengan su nombre en una feligresía, que ya no tendremos acceso seguramente a sus sistemas, por algo que mencionó también el pastor Horacio hoy, sino sencillamente por causa de que acá de lo que se está hablando es de si amamos a Dios o no. Y en conclusión, entonces, comienza por unos y termina por otros. Va a durar un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. ¿Será breve? Probablemente que sí. De hecho, esperamos que sí. Y digo probablemente por todo lo que la Biblia enseña. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, creo que era que cuando estén cayendo las plagas, si como no serán globales, todo el mundo se dará cuenta o no. Bueno, permítanme decirles que sí, todos se estarán dando cuenta que están cayendo las plagas, aunque no todos serán afectados en todos lados donde caigan las plagas, porque puede ser que la plaga esté cayendo en una zona específica, pero no significa que los demás no van a enterarse. De alguna forma que no sabemos bien cómo, si va a ser a través de los medios de comunicación, que probablemente algunos ya habrán dejado de existir o qué, pero las plagas tienen el objetivo de dar a conocer la ira de Dios, aparte de proteger al pueblo de Dios de los enemigos de Dios, y por lo tanto los enemigos de Dios tienen que darse cuenta de que las plagas están cayendo, aunque no caigan justo sobre ellos, sobre todos ellos, todas las plagas. Si la lluvia tardía es el mensaje del tercer ángel, que ayer lo dejó muy en claro en su predicación, cuando ahora estamos predicando este mensaje, ¿significa que estamos compartiendo ahora mismo lluvia tardía? Si es así, ¿cuál es la diferencia entre esa lluvia tardía y el fuerte pregón? Bien. El fuerte pregón, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, está representado por el ángel poderoso que desciende del cielo para iluminar la tierra con la gloria de Dios en Apocalipsis capítulo número 18. ¿Ok? Este ángel tiene la función de llevar al mundo entero de una manera más fuerte, más potente, más extendida el mensaje del tercer ángel. ¿Ok? Entonces, cuando yo predico el mensaje del tercer ángel, allí está el Espíritu Santo en la plenitud del poder divino para que ese mensaje sea efectivo. ¿Ok? Y eso está disponible desde que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Pentecostés para acompañar el primer sermón del Evangelio. Sin embargo, eso no significa que el mensaje de la justificación por la fe o el mensaje de la justicia de Cristo que se dio a la iglesia y que se esperaba que iluminara al mundo entero en 1888 fuese solamente el comienzo de la lluvia tardía.
Entonces, si teníamos en 1888 el comienzo de la lluvia tardía, se esperaba la respuesta de parte del pueblo de Dios para que el Espíritu se derramara en raudales, con aguaceros celestiales sobre el pueblo. Bueno, ese derramamiento no sucedió. ¿Por qué? Porque se detuvo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que sucederá en el tiempo del fin? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo espero que sucederá como un evento escatológico, como un evento a un futuro? Que este mensaje de la justicia de Cristo se siga predicando con fuerza, con poder del Espíritu, y eso haga que el pueblo de Dios responda, y cuando el pueblo del Señor esté preparado y haya purificado caracteres santos por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo se derrame con poder para acompañar aún más fuerte a este mensaje y que este mensaje alumbre toda la tierra. ¿Ok? Habiendo dicho eso, pues espero haber respondido esta pregunta y haber contestado esta inquietud, de manera que seamos suficientemente claros como para entender que el mensaje del tercer ángel es el mensaje que el Espíritu Santo hoy acompaña con la plenitud del poder, y que cuando este mensaje haya recibido la respuesta del pueblo de Dios, entonces el Espíritu Santo pueda derramarse sobre todo aquel que, aprovechando el poder del Espíritu Santo que ya está disponible hoy y aprovechando el crecimiento de la gracia que este mensaje nos ofrece, haya desarrollado un carácter a la semejanza del Señor para poder recibir los aguaceros de la lluvia celestial aún que se encuentra en el futuro. Muy bien, antes de orar, me gustaría nuevamente agradecer a toda aquella persona que estuvo coordinando en la organización de esta semana. Bendiciones para todos ellos. Muchísimas gracias por haberme extendido la invitación. He sentido que Dios ha hecho el llamado. He sentido que el Señor estuvo al frente, y creo, por la gracia de Jesucristo, que cada persona que haya visto estos temas y que los vea luego en diferido a través de las diferentes plataformas, será bendecida con un conocimiento celestial para crecer en la gracia de Cristo y estar preparada para todo lo que aún espera para este mundo. Agradezco de manera especial a mis amigos, los pastores Alejandro Añasco y el pastor Horacio. Que el Señor les bendiga, les guarde, reciban un abrazo de mi parte, y en el nombre del Señor vamos a orar para concluir. Oramos. Nuestro Padre Celestial, bendito y santo Señor, en el nombre precioso de Cristo, Señor, nosotros queremos sencillamente, Padre, responder adecuadamente al poder de atracción que de Cristo se nos comunica, Señor. Ese poder de atracción que nos lleva a rendir todo a Cristo en arrepentimiento al pie de la cruz. No permitas, Señor, que nos resistamos. No permitas que nos opongamos, sino, Señor, que podamos ceder y consentir, de tal manera, Señor, que cuando te obedezcamos, sea sencillamente porque Cristo ha identificado sus fines, pensamientos, impulsos con los nuestros. De tal manera, Señor, que al obedecerte estaremos ejecutando tan solamente nuestros propios impulsos. Que nuestra obediencia sea un fruto de un corazón que te recibe, Señor, que tiene a Cristo en su interior. Que el pecado llegue a ser delante de nuestros ojos odioso, detestable, y que, Señor, podamos recibir la plenitud del poder divino para poder vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal y experimentar la victoria de Cristo, Señor, ahora en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros pecados.
Si hemos dicho algo, Señor, que no ha estado en armonía con tu voluntad, perdónanos y llévanos de nuevo a la Biblia, Señor, para seguir creciendo en la gracia de Cristo. Gracias, Señor, por todo esto. Te lo hemos agradecido, Señor, y te lo hemos pedido en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Amén.